excelente momento para hablar de esto. Hace mucho tiempo que queríamos tener este seminario, así que en los modelos budistas, la palabra mindfulness se encuentra o dentro de una concepción que es la idea de sati, que hace referencia al recordar o a la memoria, ¿no? Es decir, la práctica de mindfulness en el contexto budista eh, tiene que ver con la posibilidad de traer la atención a la verdadera naturaleza de los fenómenos, ¿no? Es decir, esta es la idea de recuerdo, ¿no? De volver a lo que está ocurriendo. Entonces, pudiéramos decir que muchas veces no somos conscientes, perdemos la conciencia y la memoria de dónde estamos y de quiénes somos, ¿no? Y de qué está ocurriendo, ¿no? Y es muy común que eso se manifieste cuando vagabundeamos mentalmente, ¿no? Cuando eh, alguien está al lado diciéndonos algo y no estamos realmente ahí escuchando a esa persona, ¿no? Pero esa persona también podría ser alguien que está necesitando algo, ¿no? Podría ser alguien de nuestra comunidad que está viviendo una situación concreta. Entonces, eh, la palabra memoria y recuerdo desde la dimensión del mindfulness socialmente comprometido tiene un significado muy especial, que tiene que ver con el recordar también a las personas que están a nuestro alrededor, con ser consciente de nuestro entorno, de que no estamos solos, de que hay otros y otros seres a nuestro alrededor, ¿no? Que también tienen sentimientos, que también tienen sensaciones, que también necesitan cuidado, que también están expuestos a la muerte, al sufrimiento, a la necesidad de cubrir ciertos aspectos de su vida, ¿no? Entonces, la práctica de mindfulness desde la perspectiva de el mindfulness socialmente comprometido es no solo recordarme, sino también recordar a la comunidad. Y esto es muy importante porque el mindfulness surge en un contexto budista comunitario, ¿no? Cuando surge la práctica de mindfulness, en realidad en el budismo habían comunidades de práctica. O sea, y estas comunidades de práctica consideraban a lo comunitario y lo social como un elemento tan importante como la práctica individual, ¿no? Hay un momento dentro del budismo, un momento histórico, que es cuando surge el budismo Mahayana, que es un budismo que da mucha importancia a la idea o el ideal, ¿no? de, em, de compasión y de relación con los demás, lo que dentro del budismo mahayana se llama el bodhisattva, ¿no? Bodhisattva es una persona que a partir de la práctica busca ayudar a los demás, ¿no? Ayudar a los demás en el camino, ¿no? de, eh, la, de la felicidad, de la conciencia o de la iluminación, ¿no? Entonces, ya dentro del budismo hay una idea muy importante de relación con el otro y de que nadie se salva solo, ¿no? Y esta es una revisión del budismo mahayana muy importante, que también es muy importante en la idea del interser que veremos ahora, ¿no? Entonces, el mindfulness entra en Occidente como una práctica de la mano de eh, la secularidad. ¿Qué significa esto? Que cuando en los años 70 John Kabat-Zinn comienza a realizar prácticas de mindfulness en la Universidad de Massachusetts, eh, y lo hace también de la mano y y teniendo como padrino, ¿no? A Thich Nhat Hanh, ¿no? Quien prologa el primer versión de
el texto Vivir con plenitud las crisis, de John Kabat-Zinn, que es básicamente lo que podríamos asimilar a la Biblia del mindfulness, ¿no? Un texto, un compendio de prácticas absolutamente relevantes para todos los programas posteriores de mindfulness. A partir de ahí, el mindfulness ingresa eh, dentro de una práctica secular, es decir, de una práctica en la cual ya no hay una, eh, una intención de que la práctica sirva para el cultivo de la iluminación dentro de un grupo religioso, ¿no? Es lo que llamamos el mindfulness secular. Esto tiene que ver con la idea de algunos y algunas teóricos del momento, según la cual la práctica de mindfulness es algo que todo el mundo puede realizar, ¿no? Es algo que todo ser humano puede eh, realizar. Esto no es solamente algo que ocurría en el mindfulness, de hecho, ya en el budismo Zen, habían muchas organizaciones en los años 60, 70, 80, tanto en Estados Unidos como en otros lugares del mundo, donde muchas personas practicaban eh, el budismo Zen de una manera no necesariamente religiosa, sino que tomaban el Zen dentro de incluso otros contextos religiosos, ¿no? Como el catolicismo, entre otros. Pero el caso es que la gran revolución del mindfulness, por la cual seguramente todos estamos aquí, tiene que ver con lo que ocurre en la Universidad de Massachusetts y cuando los programas de mindfulness comienzan a estructurarse dentro de programas de trabajo vinculados a la salud física y a la salud mental, ¿no? Y parte de ese proceso, una parte inicial, es el programa MBSR, el Mindfulness Based Stress Reduction, el programa que crea John Kabat-Zinn junto con Saki Santorelli, y que se convierte en el modelo básico, ¿no?, de todos los programas de mindfulness posteriores, de mindfulness secular, o sea, un mindfulness que implica prácticas para cultivar la conciencia plena, ¿no? Una conciencia plena que es entendida como atención intencional, ¿no? Conciencia plena es intencional. Esto puede ser paradójico, ¿no? Uno, la primera idea que tenemos en la mente cuando hablamos de conciencia plena es, bueno, la conciencia plena obviamente es algo natural, es algo que, digamos, que se desarrolla sin que tengamos que hacer nada en específico, pero es todo lo contrario. Los estudios neuropsicológicos que se comienzan a desarrollar en ese momento dan cuenta de que nuestra mente en general está distraída, de que nuestra mente en general lo que, lo que hace es permanecer en un estado de distracción permanente y que en realidad debemos entrenar nuestra mente para estar presente. Y aquí es cuando el mindfulness se vuelve realmente muy importante en Occidente, ¿no? Porque muchas patologías, muchos trastornos mentales y muchas condiciones eh, crónicas de enfermedades y trastornos están vinculadas a procesos como la rumia, como la distracción, como la falta de cuidado, como la incapacidad para el control ejecutivo de las emociones, entre otras cosas. Es decir, el mindfulness se va volviendo muy importante porque se vuelve una herramienta para hacer que muchas personas puedan tener una mejor salud mental, una mayor capacidad de tolerancia a la frustración, al sufrimiento de ciertas enfermedades crónicas, y también para regular sus estados emocionales, como por ejemplo lo que pasa con el estrés, la depresión o la ansiedad, entre otros, ¿no? Y acá surgen eh, muchas intervenciones basadas en mindfulness, o sea, muchas prácticas de mindfulness que están hechas con el fin de ser una especie de tratamiento, ¿no?, para estas condiciones, como el MBSR, ya mencionado, como la terapia cognitiva basada en mindfulness, como la terapia de aceptación y compromiso, entre otras. Muchas de estas intervenciones nosotros las vemos en los programas de mindfulness, en el instructorado en mindfulness, en el experto en terapias contextuales que tenemos en Círculo, entre otras cosas, ¿no? El mindfulness aparece desde este lugar, ¿no? Pero ocurre que en un momento dado algunos
autores, sobre todo autores provenientes del campo social, sobre todo muchas veces activistas provenientes del campo de las ONGs, ¿no? Mm, entre otras cosas, comienzan a criticar eh, este tipo de mindfulness eh, mm, y lo hacen teniendo en cuenta algo que quiero compartir con vosotros y que tiene que ver con lo siguiente. Con que, y acá estamos viendo un texto de Rhonda McKee, una de las investigadoras más importantes en el campo del mindfulness socialmente comprometido, ¿no? Ella es una abogada afroamericana eh, que es profesora de mindfulness. Y dice Rhonda McKee, el mindfulness en general se ha enseñado desde una perspectiva individual con un énfasis puesto en la capacidad de mejorar el bienestar, ¿no? O cultivar el bienestar personal, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero se le ha prestado poco o nulo atención a la dimensión relacional del mindfulness, a la dimensión comunitaria y estructural. ¿Sí? Es decir, el mindfulness se ha desarrollado con una visión bastante personalista e individualista de la vida humana, ¿no? Esto es muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en los pueblos originarios de América. Si alguien ha tenido la suerte o el privilegio, como yo, de tener contacto continuo por algún tiempo con algunos pueblos originarios, eh, ha notado inmediatamente que los pueblos originarios tienen una visión de la salud muy distinta a la visión occidental, ¿no es cierto? En los pueblos originarios nadie se cura solo. La cura depende de la comunidad y tiene sentido siempre en el campo comunitario. Uno nunca sufre solo tampoco. Uno nunca enferma solo, ni se cura solo. Entonces, esta crítica, como decíamos recién, a esta visión del mindfulness es muy importante, primero eh, por esa idea individual de la salud y la enfermedad, que no es casual, no es casual, porque nosotros vivimos en una sociedad que entiende la salud y que entiende la enfermedad como algo fundamentalmente individual, ¿no? O sea, a ti te pasa algo y esto que te pasa a ti no necesariamente tiene que ver con lo que le pasa a la comunidad. Esto que te pasa a ti no necesariamente tiene que ver con la violencia, la pobreza o los problemas estructurales que están viviendo en tu lugar de origen, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos una mirada más profunda sobre el tema, vemos que, por ejemplo, las conductas adictivas están muy vinculadas a contextos violentos. Vemos que las personas que sufren trauma, cuando indagamos en su historia, inevitablemente damos con una historia de violencia, con una historia de muchas veces falta de recursos, de problemas que son estructurales, que no son individuales. Y la pandemia nos enseñó mucho sobre la interdependencia, ¿no? De la salud, de cómo era imposible curarse solo. Y para poder curarnos necesitábamos de la cooperación colectiva. Y yo creo que la pandemia ha hecho también que muchos comencemos a cuestionarnos la necesidad de transitar hacia un enfoque más psicosocial de la salud mental y física. Entender la salud psicosocial como el resultado de prácticas y conductas colectivas. Si yo ensucio el lugar donde vivimos, si yo no cuido la naturaleza del espacio donde vivimos, inevitablemente luego van a haber problemas. Y esto es un trabajo que, aunque no lo veamos, es colectivo, ¿no? Entonces, esta visión personalista de la salud también ha hecho que el mindfulness se centre en una mirada personal, individual. Y un segundo elemento que me encanta y señala Rhonda McKee es que los profesores y profesoras de mindfulness, eh, digamos, pioneros, son personas generalmente privilegiadas, ¿no? Son personas que no son ni las más pobres ni las más marginadas,
ni las más estereotipadas, ni las más racializadas de los lugares donde viven. Incluso suele ser lo contrario. Y probablemente, dice Rhonda Magee, por esta razón, porque no son las personas marginadas las que enseñan en general mindfulness, es que para estas personas la dimensión de la justicia social no es tan importante. Pero es fundamental, entonces, eh, a partir de aquí, pensar que para las comunidades en las que vivimos, la justicia social es muy importante. Y que la justicia social es una dimensión también de la salud comunitaria. Un lugar en donde hay una constante injusticia difícilmente tenga un buen nivel de salud mental y de salud física incluso. Y lo vemos hoy en los lugares que están en crisis. Lo podemos ver en muchísimos lugares del mundo donde hoy hay guerras, hay violencia, lo podemos ver en las personas que tienen ciudadanía de segunda. Vemos cómo esas condiciones estructurales de injusticia inciden profundamente en su salud mental y física. Entonces, esto nos permite hablar de la, la justicia social como la necesidad de restablecer algo, de cambiar un contexto injusto. Y quien piense que yo vengo aquí a, digamos, eh, a hablar, como yo veo que a veces se trata el mindfulness allí fuera de una manera light, pues está equivocado. Yo creo, y en el círculo creo que pensamos que es fundamental eh, realizar un trabajo más profundo sobre la crítica a la violencia estructural que viven otras personas, incluso y sobre todo aquellos que no están cerca de la práctica de mindfulness. Entonces, cuando vemos lo que ocurre en el mundo, vemos que hay injusticia. Vemos que, y aquí estoy mostrándote un gráfico muy sencillo, pero que tiene una información muy importante, que se llama la rueda del privilegio. Es un gráfico que con el tiempo dio lugar a discusiones sobre lo que hoy también entendemos como la interseccionalidad. La interseccionalidad es esa perspectiva según la cual cuando observamos la vida de una persona tenemos que tener en cuenta que esa persona tiene muchas dimensiones que la atraviesan, aunque no las veamos, ¿no? No es lo mismo ser mujer que ser hombre en las sociedades en las que vivimos. No es lo mismo ser niña a ser una mujer adulta. Es lo mismo en la sociedad en la que tú vivos ser una persona racializada, o sea, una persona que tiene rasgos, por ejemplo, afroamericanos o indígenas, que ser una persona que tiene rasgos más de tipo europeo, es igual. ¿Se enfrentan esas personas a los mismos problemas? Ponlo en el chat. ¿Es igual? O no, ¿no? Eso es algo que podemos ver claramente, ¿no? Es lo mismo eh, ser una persona que tiene nacionalidad a una persona inmigrante de cara a obtener, ocupar puestos de poder. No. En una clase del día de ayer con unos alumnos eh, hablábamos de trauma y planteábamos, ¿no? Eso, ¿no? ¿Cuántas personas racializadas en tu país conducen coches del año, de buenos modelos, ¿no? Caros? ¿Cuántas personas, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que eh, realmente hay lo que llamamos una injusticia social, o sea, no todos estamos ubicados en el mismo lugar y desde las mismas coordenadas políticas dentro de la sociedad, ¿no? Personas que sufren mucho más por haber nacido con una discapacidad física o por no tener una sexualidad normativa, hegemónica, por no ser heterosexuales, por ejemplo, por no ser adultos, ¿m?
o por no hablar el idioma oficial que se habla en un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitamos desde el mindfulness socialmente comprometido tener en cuenta que hay injusticia social, ¿no? Y que si hay injusticia social, la única forma de lidiar con la injusticia es cambiar ese fenómeno, ¿no? Sobre todo porque vemos que la injusticia produce, como hemos dicho, muchísimos problemas de salud mental. ¿Mm? Las personas que son racializadas, que son discriminadas, que son, eh, que son rechazadas, tienen problemas de autoestima, tienen problemas de control de impulsos, suelen tener más altos, grados más altos de consumo de sustancias. Esto es así y lo podemos ver en las sociedades en las que vivimos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la perspectiva de justicia social, nos estamos refiriendo a que como sociedad y como personas también podemos actuar de manera más justa, que la justicia no es solamente patrimonio de las autoridades del Estado, que todos nosotros también tenemos un papel en esa construcción de la justicia, ¿no? Y que este papel que tenemos es importante también en el mindfulness, dice Rhonda McGee. Mindfulness puede ser una herramienta para el desarrollo de la justicia social. Y la base de este planteo está precisamente en uno de los grandes precursores del budismo eh, contemporáneo, del Zen contemporáneo, pero también del mindfulness, que es Thich Nhat Hanh. Y Thich Nhat Hanh, este monje eh, muy vinculado a la no violencia. Thich Nhat Hanh fue amigo de Luther King en las protestas de Martin Luther King. Thich Nhat Hanh estuvo acompañando algunas de esas protestas por la liberación, ¿no?, de la opresión del pueblo afroamericano a manos, ¿no?, de la hegemonía racial en aquel momento en Estados Unidos. Es decir, este monje budista que luego, además, es padrino del mindfulness, es en realidad alguien que ya tenía una historia de lucha no violenta detrás, ¿no? Entonces, Thich Nhat Hanh crea un concepto, más bien, más que crea, lo explica, lo expone un concepto que está en el interior de la filosofía budista, que es el de interdependencia, ¿no? Y algunos puntos de este concepto de interser significa que no podemos ser sino junto a los demás, ¿no? Y una forma fácil de entender el interser es eh, preguntarnos de dónde provino la comida que comimos hoy, de dónde proviene la ropa que hoy tenemos. Alguien seguramente ha fabricado esa ropa, alguien ha tenido que plantar el algodón para que esa ropa esté, alguien ha tenido que cultivar las hortalizas para que esté. Si hemos comido carne, algún animal ha tenido que ser sacrificado para que nosotros lo consumamos. Si tenemos un coche, alguien tiene que fabricar ese coche. Si tenemos hijos, alguien ha tenido que ayudarnos a parir esos niños o niñas. Y si hemos tenido una enfermedad, alguien seguramente nos ha ayudado en esa enfermedad. Y si estamos aquí reunidos en Zoom, es porque alguien ha hecho algo para que estemos conectados, ha creado un dispositivo, ¿no?, para conectarnos. Es decir, incluso ahora mismo podemos observar el interser en acción, ¿no? No somos sin que, sin que otro nos permita serlo, ¿no? Eh, y es muy importante este concepto del interser porque en general nosotros tenemos un sesgo, ¿no?, producto de una construcción, ¿no?, y de la educación que tenemos, que es una educación que se orienta hacia una visión de cuerpo-mente como algo separado, de el yo y el resto del mundo como algo separado, y además nuestra propia mente tiende a ese tipo de funcionamiento, a la percepción de uno mismo como algo separado, aunque eso es absolutamente ficticio, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos llevados lejos del planeta, hacia otro lugar del mundo, nuestro cuerpo se despedazaría o implotaría, ¿no?
porque solo aquí, solo en este contexto, nuestro cuerpo puede ser así. Entonces hay una interdependencia, un interser. Y además no hay una separación entre sujeto y objeto. Es decir, nosotros somos porque los demás están, ¿no? Y el interser implica que la compasión supone una responsabilidad. Cuando cultivamos la compasión, que es el conmovernos por el dolor del otro, eh, esa compasión inmediatamente nos orienta a la responsabilidad, ¿no? A hacer algo. Pero esto muchas veces nos cuesta conectar con el dolor porque sabemos que conectar con el dolor va a implicar hacer algo. Hace poco yo, hablando con unos colegas, les decía que desde mi punto de vista, la lucha eh, fuerte de muchos gobiernos que no respetan los derechos humanos hoy por hoy es una lucha contra la compasión. La verdadera guerra es una guerra contra la compasión. Es, parece, eliminar cualquier posibilidad de que nos sintamos humanos con aquellos que sufren. Por esto que la práctica de la compasión, bien entendida, también es una práctica de resistencia a la deshumanización. Cada vez que cultivamos la compasión y hacemos algo, estamos resistiéndonos a la deshumanización que lamentablemente parece ser algo que se impone en muchas políticas de muchos estados hoy por hoy. Por eso cuando empezaba la sesión de hoy, dije que no quería ser naif y que estábamos hablando de un tema que hoy es difícil, complejo, y que va más allá de cómo enseñamos mindfulness. Um, y por eso es que desde el concepto de interser de Thich Nhat Hanh se entiende la paz como un interser. Yo no puedo estar en paz si otros no están en paz. Muchas veces queremos sentirnos felices en un mundo donde los demás no están felices. Así que, ¿qué clase de felicidad es esa? ¿No es cierto? Y incluso los estudios sobre psicología y neuropsicología sobre la compasión nos indican algo muy diferente. Nos indican que las personas más compasivas son más felices. Eso es algo tremendamente sorprendente, ¿no es cierto? Que contradice todo el mensaje educativo que probablemente hemos recibido. Y es que las personas que pueden situarse, que pueden resonar con el dolor del otro, suelen ser más felices. Nadie puede estar en paz solo. Y desde aquí se entiende el vacío, no como la ausencia de algo, sino como la imposibilidad de una esencia separada de los demás, como el vacío de esencia. No hay nadie que pueda ser solo. Siempre estamos siendo junto a otros. Así que estamos ante un concepto muy importante que es la base de lo que pudiéramos llamar el mindfulness comunitariamente comprometido, que para Rhonda McGee se puede definir como, y ella dice, defino la atención plena comprometida con la comunidad como la disciplina y práctica de llevar atención plena, conciencia, con compasión, al compromiso con la comunidad, utilizando y adaptando prácticas de atención plena y compasión como ayudas en el trabajo de justicia social comprometido con la comunidad. Fijaros cómo para Rhonda McGee el cultivo de la atención plena y la compasión son una práctica que es la base de la promoción de la justicia social. Al cultivar la atención plena y compasión, yo puedo volverme más consciente de la injusticia, volverme más consciente de la desigualdad, volverme más consciente de la violencia estructural y puedo actuar.
Así que es una práctica de acción social, no de inacción social. Es lo que pudiéramos entender como un despertar, no dormirse. Algunas personas, cuando llegan a la práctica de mindfulness, sin darse cuenta, lo que realmente parecen estar buscando es dormirse más que despertar. ¿Sabes? Como quiero algo que me tranquilice, que me cede del sufrimiento. Pero la práctica nos ofrece algo muy diferente, que es el despertar, ¿no? Y todo despertar al principio es un poco difícil, ¿no? Despertar al sufrimiento del cuerpo, despertar a la incomodidad, en este caso despertar al hecho de que otros sufren, pero este despertar nos permite vivir la vida de manera legítima. ¿Mm? Es la única manera de ello. Y teniendo en cuenta este mindfulness, entonces, mindfulness socialmente comprometido es un mindfulness que lo que busca es la transformación personal para, al sensibilizarme con la injusticia, actuar. Uh, y hay tres niveles, dice Rhonda McGee, de dimensión del compromiso. ¿Mm? Hay una dimensión personal del compromiso, hay una dimensión interpersonal y hay una dimensión sistémica. Vamos a ver de qué se trata. La dimensión personal del compromiso eh, es la que encontramos en muchos protocolos de práctica de mindfulness, que es el aprender de nuestra propia experiencia, de nuestra propia historia. Pero también aquí es aprender de nuestra propia historia de sufrimiento y también aprender sobre la dimensión estructural del sufrimiento de otros. Hay muchas personas allí que sufren no porque se lo merezcan, sino porque están en condiciones de pobreza, en condiciones de segregación, ¿no? De racialización, etc. ¿Mm? En segundo lugar, hay una dimensión interpersonal. En la práctica del mindfulness socialmente comprometido, se incluyen prácticas, digamos, para dar y recibir apoyo, para poder lidiar con el sufrimiento, para poder ocuparnos del sufrimiento personal. Y muchas de estas prácticas tienen que ver con prácticas de compasión o prácticas de regulación del sistema nervioso, incluso prácticas de atención sensible al trauma, entre otras. Y también prácticas para aprender a colaborar más allá de las diferencias culturales, reales o percibidas, ¿no? El año pasado publiqué un paper donde trato sobre la manera en la que la práctica de mindfulness puede ayudar a disminuir el estereotipo o el prejuicio y cómo a partir de la práctica podemos volvernos conscientes también de la manera en la que automáticamente tendemos a juzgar a los demás y a pensar cosas eh, de manera automática frente a los demás. Y de cómo la práctica de mindfulness y sobre todo la práctica de escucha atenta y consciente nos puede permitir relacionarnos no con aquello que nuestra mente dice que es el otro, sino con quien el otro dice que es muy diferente. Entonces, la dimensión interpersonal es esta posibilidad de poder ingresar en el diálogo consciente junto a los demás. Y por último, la dimensión sistémica. Dice Rhonda McGee, trabajar con otros para paliar el sufrimiento en muchos niveles, estructural, económico e institucional. Es decir, la práctica de mindfulness tiene una dimensión sistémica, tiene una dimensión en la cual nosotros podemos actuar dentro del sistema injusto en el que vivimos, hacer cosas con conciencia plena. Yo puedo ayudar a las personas con conciencia plena, ¿no? Puedo eh, realizar una protesta no violenta con conciencia plena.
Puedo, por ejemplo, confrontar eh, el machismo, el racismo con conciencia plena. La conciencia plena me puede servir para actuar, pero actuar desde un lugar mucho más sabio, mucho más consciente ante la violencia. Y muchos de nosotros hemos vivido este tipo de experiencias, ¿no es cierto? Así que me gustaría que a partir de aquí podamos em, pensar en algunas recomendaciones que nos pueden servir para incorporar en la enseñanza y en la práctica de mindfulness esta perspectiva de justicia social, ¿no? Em, y la primera de ellas es la invitación a poder incorporar la conciencia del sufrimiento propio, pero también del sufrimiento colectivo. La práctica eh, hecha de esta manera puede y es una invitación también a explorar diferentes formas de hacerlo, porque como he mencionado hace un momento, eh, la práctica del mindfulness socialmente comprometido está en estadios todavía en los que queda mucho por aprender y saber. Pero hay algunas experiencias muy positivas en las cuales, por ejemplo, se invita a las personas a pensar y reflexionar sobre las condiciones de violencia estructural vividas. Por ejemplo, podríamos preguntar si alguna vez tú has vivido una experiencia de machismo o de racismo. Y si la has vivido, puedes poner aquí esas dos, sí, en el chat. Si has vivido una experiencia de racismo, machismo, puedes ponerla ahí. Aunque sea micro racismo o micro machismo. Las dos, bien. Entonces, imagina que podemos conectar con este sufrimiento de los compañeros en el chat. Podríamos ahondar más, ¿no? No lo vamos a hacer, pero podríamos preguntarnos también eh, por experiencias eh, que aún pueden ser mucho más dolorosas, ¿no? Que hayamos vivido juntos o que tú hayas vivido en separado. Y esto podría dar lugar a conectar con lo que llamamos humanidad compartida, ¿no? Si te fijas cómo muchas personas en el chat escriben, sí, yo he vivido racismo, yo he vivido machismo, podemos entender que hay un problema estructural. Y entonces eh, podemos aprender a conectar con ese sufrimiento del otro. Me gustaría que pudieras poner en el chat y que tal vez, en este caso, todos los que estén atentos en este momento lo puedan hacer. Y si estás mirando este video luego, lo puedas poner. Si has vivido alguna experiencia de discriminación por alguna razón que haya implicado violencia, pueden ser estas mismas de machismo, de racismo u otras, las puedes poner aquí. Y quien esté atento, por favor ponga así, porque me interesa que hagamos un experimento, ¿no? También si tú ves luego este video, puedes ponerlo en el video cuando lo veas, ¿no? Una experiencia de discriminación, que hayas sentido que por alguna razón física, de género, de económica, alguien te haya excluido de algún lugar. Y, y no te olvides de poner sí, porque es un experimento. Esto en un grupo de trabajo implicaría levantar la mano, ¿no? Y más que una explicación, te invito a, como a extender tu experiencia, ¿no? A poner un poco el corazón aquí y decir sí, ¿no?
Podemos encontrar, si te fijas, a ya van más de, no sé, 20 o 25 personas que han vivido esta experiencia aquí. Entonces, observa cómo hay eh, una eh, experiencia común aquí. Podríamos, por ejemplo, ahora cerrar los ojos y te invito a traer tu atención a lo que estás sintiendo en tu cuerpo ahora mismo. ¿Cómo se siente conectar con esta experiencia de sufrimiento? ¿Cuál es la experiencia de conectar con esto? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Siendo consciente de si hay tensión o si hay reactividad. Traer la atención a esta experiencia compartida de sufrimiento. Tal vez ser consciente de este problema que como humanidad está presente, permanece presente. Cuando conectamos con el sufrimiento puede que emerja el enojo, el deseo de venganza, el deseo de aniquilación de la fuente o de lo que consideramos erróneamente la fuente de ese sufrimiento. Y también podemos ser conscientes de esas sensaciones difíciles, de enojo, de tensión, sin negarlas, sin oponernos a ellas, pero abriéndonos, dándoles espacio, permaneciendo en vigilia junto a esta sensación. Si te resulta difícil, puedes volver a tu respiración. Tu respiración siempre está ahí, siempre está en ese background naturalmente, y puedes volver a ella, a las sensaciones allí, notando también qué ocurre cuando haces esto, qué es lo que pasa en tu campo de conciencia cuando permaneces y das espacio a estas sensaciones. Puedes tal vez ampliar un poco más tu respiración, tu caja torácica para permitir que esta sensación esté. A partir de aquí, me gustaría que en este momento puedas plantearte una pregunta. No lo vamos a discutir con los compañeros como usualmente haríamos, pero por ahora plantearte una pregunta a tu interior. Es si alguna vez tú has discriminado a alguien.
por su color de piel, por su posición social, por su género. Solo sé consciente de lo que emerge y dale espacio, notando cómo eso también es una forma de sufrimiento, es una forma de reproducir un sesgo, la violencia, y es una forma de ignorancia. En este preciso momento, como tercera dimensión de esta pequeña y breve práctica, quiero invitarte a que puedas conectar con una mirada compasiva hacia esto que estás sintiendo, notando cómo este sufrimiento es, pudiendo darle espacio a este sentir desde el deseo de poder trascender este sufrimiento, no negarlo, sino poder ser consciente de él. Finalmente, piensa en cómo te verías a ti mismo sintiéndote conforme contigo, siendo alguien que actúa de otra manera, de una manera más compasiva la próxima vez. ¿O cómo te verías siendo alguien que actúa con sabiduría y compasión ante la discriminación vista afuera? ¿Qué harías? ¿Qué te haría sentir valioso hacer? Ábrete a esto como una opción posible, como un camino posible, como algo que también forma parte de la compasión en acción, como algo que se abre, como un camino que se abre. Y si lo deseas, también tomar el compromiso de actuar con esta acción concreta en tu comunidad, ya sea denunciando, ya sea apoyando, escuchando, educando, promoviendo el perdón, la conciencia, la resistencia a la violencia. Ahora poco a poco trae tu atención hacia la respiración en la planta de los pies y permite que el foco de tu atención se recopile en torno a estas sensaciones en los pies, en la respiración. Y vuelve a orientar tu atención hacia el espacio compartido, hacia afuera, donde estamos todos y todas ahora en conexión, abriendo los ojos,
Y voy a invitarte a que puedas poner una palabra que primero venga a la mente en el chat, como estás, con una sola palabra, lo primero que brote, simplemente. O puede ser la palabra con la que culminaste la práctica, eh, o una palabra que indique una sensación, ¿no? Lo que tú quieras poner, ¿no? Como una forma de también compartir, ¿no? Esto. Como una práctica además muy humana, muy, muy poco eh, mística, digamos, ¿no? Algo que hemos hecho apelando a cuestiones muy pragmáticas, ¿no? Y bueno, quiero finalizar hablando algo de lo que también podemos hacer, ¿no? Mindfulness en acciones cotidianas. Podemos ser conscientes del consumo, del impacto de nuestras decisiones, la justicia, ¿no? También los profesores de mindfulness podemos construir comunidades para personas marginadas. Hay muchos grupos, por ejemplo, para comunidades racializadas, para personas migrantes, para personas de la comunidad LGBTIQ, plus, eh, entre otras, para en estos grupos fortalecer la escucha, los recursos, la práctica de mindfulness y la sanación colectiva, ¿no? Esto es algo que esperamos ver en muchos lugares, ¿no? También, ¿no? Y que ya se está haciendo en muchos lados.